Entonces, entrando ya en propiamente el programa, en este caso, Automatización Industrial 3, que es un curso teórico práctico. En este caso, el curso se analiza en redes de comunicación industrial más importantes, así como un poco de robótica industrial, por medio de la programación de sistemas y equipos utilizados en la automatización de procesos industriales de gran importancia para la parte industrial. La importancia del curso radica en que se desarrollen competencias que permiten la utilización de redes de comunicación industrial, así como de la robótica industrial. Esta parte de robótica no es tan profundo, vamos a ver una introducción, pero ustedes van a observar que en la parte industrial o el uso de robots industriales es algo bastante sencillo. Podría parecer algo muy complicado, pero en realidad lo complicado de la robótica es diseñar robots. Utilizarlos no es complicado, es muy fácil. Eso va a permitir el desarrollo de competencias técnicas avanzadas en el campo de la automatización y se utilizará una metodología participativa en la que se incluyen prácticas de laboratorio de aquellos temas de mayor importancia, así como la implementación de proyectos prácticos de automatización industrial de mayor complejidad, con el fin de facilitar el desarrollo de competencias técnicas en los disidentes y y la evaluación de será tipo formativa y sumativa. Los propósitos del curso es diseñar soluciones de control y automatización industrial analizando problemas prácticos en el campo de las redes de comunicación y robótica, por medio de programación avanzada de sus equipos con una mediación del docente. Esto con el fin de desarrollar las competencias que permitan su aplicación en sistemas reales. Para esto, jóvenes, yo les voy a dejar un proyecto que sería un proyecto, una aplicación real. Obviamente no se va a desarrollar como tal, pero sí ustedes van a diseñarla. Entonces, por ahí va este objetivo. En el caso de los objetivos específicos, es definir los conceptos básicos relacionados con redes de comunicación industrial y la robótica, por medio del estudio de sus características, entre otros. Analizar las diferentes redes industriales, por medio del estudio de sus características, tanto limitaciones y ventajas, procurando la escogencia adecuada, dependiendo de la aplicación. Establecer la comunicación con diferentes dispositivos de control a través de un estudio y aplicación de redes industriales, facilitando su comprensión y aplicabilidad en el campo laboral, y también distinguir oportunamente los componentes estáticos y dinámicos de la parte robótica, la parte de la mecánica de robots. Entonces, por ahí andan los objetivos. En el caso del contenido curricular, son estos temas que se detallan aquí a continuación. ¿Ok? Y en este caso tenemos las siguientes unidades. Tenemos la unidad 1, que es las comunicaciones industriales en automatización, que en este caso es introducción, comunicaciones industriales, red de comunicaciones industriales, la clasificación de la red de comunicación, tanto red de datos, red de control, que es lo que vamos a ver un poco hoy, y algunos ejemplos de comunicación con dispositivos. Después entramos a la red de industrial Profius, que vemos igual todas sus características, la detallamos, vemos algunos ejemplos, en este caso ya utilizando el simulador del TIA Portal con lo que es la HMI, que ya lo hemos usado en Auto 2 y tal vez igual con nuestro compañero Adilio lo han usado, pero vamos a detallar un poco más cómo es que funciona ese protocolo. Después vamos a ver comunicación industrial Ethernet. En este caso vamos a ver lo que es la parte de PLCs y PLCs, así como los diferentes protocolos como TCP/IP y protocolo ISO. Vemos la red industrial Profinet, que es Profibus sobre Ethernet, que en este caso es un poco más enfocado en algunas cosas generales, en este caso, y algunos tipos de sistemas que se utilizan en Profinet para ciertas aplicaciones muy específicas. Después entramos a Industrial Wireless, que vamos a ver la parte de inalámbrica. No solamente nos vamos a enfocar en estos protocolos, aquí yo introduzco un tema nuevo, o no tan nuevo, pero sí para algunos, que es el tema IoT. Entonces ahí vamos a ver un video de este punto, de este tema. Y después el último son la parte de robótica y la parte de herramientas matemáticas, que en ese caso vamos a desarrollar unos ejemplos, vamos a hacer un poco de teoría, vamos a desarrollar con un simulador que tiene la universidad también una práctica con robots. Y eso sería lo que es el contenido.
La metodología sería una metodología participativa en la que se incluyen prácticas de laboratorio de aquellos temas de mayor importancia, así como la implementación de proyectos prácticos de automatización industrial de mayor complejidad, con el fin de facilitar el desarrollo de competencias técnicas en los disidentes. El profesor expondrá la lección con el apoyo didáctico de, en este caso, material audiovisual y otras técnicas. Y la idea es que ustedes participen mucho por medio de esas prácticas que se van a estar dejando durante o posterior a la, o durante el desarrollo de la clase. ¿Cómo es la evaluación? En la evaluación tenemos dos pruebas, cada una de 25%. Igual se desarrollarán dentro del horario de clase. Y después tenemos lo que son prácticas, que son las que menciono que se van a dejar como tareas o como prácticas después o durante la clase para que ustedes la realicen seguidamente de la conexión. Y el proyecto final, que era el que les mencionaba, es un proyecto de diseño, en este caso de diferentes tipos de redes industriales para comunicar diferentes dispositivos. Entre la bibliografía, aquí les presento varios de ellos. Este libre mandado es muy bueno, pero igual puede ser este de Guerrero, también es bastante bueno en la parte de comunicaciones industriales. Y prácticamente son esos los que más les recomiendo. Este de Matricon es más que todo por un tema de OPC, pero igual no lo vamos a detallar, pero sí es que hay como referencia. El cronograma del curso sería el siguiente. Vamos a ver la semana 1 y 2, la unidad 1. Después vamos a ver la parte de Profibus, seguido por la parte de Industrial Ethernet, después Profinet, Wireless, Introducción a la Robótica, y después terminamos con las teorías de herramientas matemáticas y la parte de programación básica del robot. Ese sería el cronograma como tal. No sé si ahorita hay alguna consulta respecto a estos temas y así la evaluación. De mi parte no. Ok. Profe, Sí, adelante. una consulta. ¿Los exámenes de qué semana quedarían? Son en la semana 7 y en la semana 13. Ok, 7 y 13. Ah, bien, profe, gracias. ¿Me gusta? Ok, entonces por ahí estaríamos con el programa. Ahora pasemos a la teoría. Vamos a ver lo que es la clase de hoy. Entonces recordemos, aquí está la presentación de hoy, un video para que refuercen los conceptos, la tarea, y si ocuparan instalar nuevamente el Tia Portal, aquí está el acceso. Profe, una consulta. Sí, adelante. No sé si usted lo habrá mencionado o no, porque me conecté un toque tarde, pero este cuatrimestre igual va a ser virtual todo, ¿o no? Sí lo mencionaba al principio, de que tentativamente para junio estaría regresando a la parte presencial parcial, digamos, de algunas semanas en laboratorio. Pero eso depende un poco más, eso depende del tema de la pandemia, cómo se vaya desarrollando. Si sigue habiendo muchísimos casos y una alta tasa de contagio, entonces puede ser que sí se aplace. Entonces, de momento, hay que esperar, pero sí está propuesto, pero igual todavía no está en firme. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces, iniciando con un poco el tema, introduciendo lo que son las comunicaciones en la automatización, porque comunicaciones hay muchas, no solamente a nivel de entre equipos, sino que a nivel de seres humanos la comunicación juega un papel importantísimo y muchas veces los problemas se dan por mala comunicación. Entonces, a nivel industrial, también es algo que puede llegar a suceder.
Entonces, ¿qué son las comunicaciones industriales? Específicamente, es el área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos, utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales. ¿Cuál es el objetivo de las comunicaciones? Porque al final puede tener una definición, pero no un objetivo claro, que en este caso aquí se plantea. El objetivo es el intercambio de información entre un equipo maestro, generalmente un PLC, y un equipo esclavo, generalmente un equipo de campo. Ese es el objetivo principalmente de la comunicación industrial, donde existe esta topología maestro-esclavo o cliente-servidor, donde siempre hay alguien que inicializa la comunicación y hay alguien que solamente responde a la consulta. Esa es la filosofía maestro-esclavo. ¿Cómo ha sido esa evolución? Para entrar ya un poco más en contexto de cómo ha sido esa evolución en las partes o en los procesos industriales. Si nos fuéramos hace unos años atrás o varias décadas atrás, la automatización tradicional eran procesos independientes, tal y como se ve acá. Llega un proceso A, proceso B y proceso C, que entre ellos no se comunican, son completamente independientes. Y después, años después, entramos con las comunicaciones y ya tenemos una automatización integrada. Entonces, en ese caso ya el proceso A, B y C, entre ellos se están comunicando y se logra una mejor integración. ¿Cuál es la ventaja que tengo de esta sobre esta otra? La ventaja es que si un proceso falla, por ejemplo, si el proceso C tiene un problema y no puede seguir procesando el producto, le avisa, en caso de integrada, le avisa a los otros dos procesos la condición en la que él está y estos dos toman esa consideración y puede ser que reduzcan o se detengan. En el caso de la automatización tradicional, estos procesos nunca se dan cuenta y siguen trabajando a la misma velocidad y pueden producir un problema en esta parte. Que ya hay un derrame, hay una sobreproducción y hay un problema ahí. ¿Qué es lo que hacía antes? Que aquí había un montón de personas que si esta fallaba, le avisaba a esta otra y a este ya paraba o bajaba la producción, pero eso no es tan eficiente. Puede ser que esté un turno de noche, que no haya tanta gente, o puede ser que la persona no lo escuchó. Entonces, hay muchas variables que pueden generar pérdidas económicas en este tipo de automatización tradicional. Hoy en día, lo que se busca es esto, que todos los procesos estén, en la medida de lo posible y en la medida que sea necesario, interconectados. Y por medio de eso es que trabajan las comunicaciones. Si no existieran las comunicaciones industriales, esto sería algo muy complicado de hacer, por lo menos de una forma muy efectiva. Y acá lo que se muestra es la evolución de los procesos industriales, no solamente a nivel de plantas o automatización, sino también de equipos. Si ustedes se acuerdan de Auto 1, se vieron contactores y temporizadores. Y también empezamos a ver el tema del logo y un poquito de PLC. Ya en Auto 2 nos enfocamos ya en lo que son los PLCs. Y en Auto 3 nos vamos a enfocar en lo que es las redes de comunicación. Aquí hay otro concepto o otra aplicación que se llama SCADA, que para algunos tal vez sí ya es conocida, para otros tal vez no tanto. Un SCADA es, para decirlo de forma sencilla, son pantallas, son computadoras donde se visualiza todo el proceso de la planta y yo puedo controlar y monitorearlo desde ahí. Desde esas imágenes, que son como unos HMIs, pero normalmente son PCs, son computadoras de escritorio, yo puedo visualizar, puedo ver tendencias, puedo ver alarmas, puedo ver eventos, puedo ver muchísimas cosas y puedo controlar completamente mi planta desde este SCADA. Pero para que esto exista, para que la SCADA exista y para que un proceso industrial sea completamente de este tipo integrado, a fuerza necesitamos redes de comunicación. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en este curso. Por aquí todo está claro, jóvenes, no sé si hay una consulta. Correcto, profesor. Todo. Ok, entonces vamos a seguir. En el tema de control o de sistemas de control, nosotros podemos hacer una
división. Podemos decir que un sistema de control es centralizado, o es distribuido, o es un híbrido. Cuando hablamos de centralizado es que todo el control está en un solo controlador, llámese un solo PLC. Y toda la planta o todo el proceso está con un único PLC, todo llega a él y él es el que se encarga de todo. Ahí no existen comunicaciones, porque todo es, o normalmente no existen, todo es prácticamente señales punto a punto, señales de 420 mA, 0,10 voltios, señales discretas, on-off, y es algo normalmente muy común en algunas plantas viejas o algunas empresas viejas. El sistema distribuido ya hay varios controladores, entonces entre varios PLCs se divide la tarea y cada PLC tiene ciertas funciones, pero entre ellos se están comunicando por medio de estos protocolos de comunicación industrial. Y el sistema híbrido es cuando existe un sistema centralizado y un sistema distribuido juntos en una planta. Y eso se puede dar porque hay procesos que son aislados, hay procesos que no requieren que se estén comunicando con otros procesos. Entonces puede haber un sistema híbrido, no significa que esté mal, simplemente son diferentes formas de realizar un sistema de control. Si lo vemos un poco ya con dibujos, aquí vemos un sistema de control centralizado donde es un panel que tengo un montón de cosas, tengo un montón de cables, y después aquí a la par tengo un sistema de control distribuido donde se ve ya más ordenado, hay menos cables, porque aquí ya hay mucha comunicación industrial, los PLCs no son tan grandes, sino que ya hay divisiones de tareas, entonces hay menos elementos, y por eso se ve un poco más, o se ve mucho más ordenado. A nivel de ustedes, ¿qué les gustaría más? Si hay una falla aquí, en un cable, ¿cuál sería más fácil de encontrar? ¿Aquí o aquí? ¿Qué quieren ustedes? Lógicamente, el más, profesor, menos componentes. Menos Exacto. bueno, mejor indicación, pues, más claro. Es correcto. Encontrar fallas aquí, si esto no está bien identificado, es sumamente complicado. Aquí para también dar un contexto un poco más de lo que es una estructura típica de control, un sistema de control, vamos a ver este ejemplo. No todas las plantas tienen esto, o por lo menos igual a esto, pueden haber variantes, pero este es un ejemplo general. Entonces, normalmente, en la capa 0, en el nivel más bajo, tengo lo que son los dispositivos de campo, llámese válvulas, motores, avisos, todo lo que son estos equipos que están en el campo, que están ahí en el proceso. Algunas veces estos van con un cable directo al PLC, o algunas veces van con un protocolo de comunicación. En este caso ven que va con un protocolo que es como un cable morado, o se representa con un cable morado. ¿El cable morado qué protocolo era? Ese es Profinet, profe. Por ahí cerca, pero es Profibus. Recordemos el cable morado, siempre es Profibus, y el cable verde es Profinet o es Ethernet, dependiendo de lo que se esté usando, pero sí es sobre cable UTP. Entonces, ven que aquí ya va con Profibus, va a lo que son, en este caso, los módulos de entradas y salidas, ya sean de este tipo en rack, como lo que se ve en un PLC, o pueden ser estos tipos de módulos que son como convertidores. Si ustedes ven esto de acá, pasan de Profibus a otro protocolo, digamos que sea Profinet o Ethernet. Entonces, esto es como un traductor. Es un elemento que es un convertidor de protocolos, convierte un protocolo en otro. Y igual tenemos otras opciones como estos elementos que son igual inalámbricos, entonces ya pasan a una capa inalámbrica, una capa en este caso que no es física, o que no es cableada más bien, sino que es algo inalámbrico, o estos que también igual aquí hay un convertidor y pasan en este caso de Profibus a un estándar RS485, tal vez otro protocolo ahí propietario o de otra marca. Y después de la capa que estamos aquí, que son de entradas y salidas, vamos a la capa de control, donde normalmente lo que está es el PLC. Seguidamente pasamos al nivel de redes. En esa parte es donde están los equipos como los switches industriales, como otros elementos que vamos a ver más adelante en la parte de Ethernet y Profinet, que son los que se encargan de facilitar
esas redes o esas conexiones a redes que pasan desde el PLC hasta equipos como las HMIs o los SCADA. Y ya en esta capa, la última que estamos aquí, que es HMI SCADA, normalmente es donde se visualiza todo el proceso industrial y en algunas ocasiones lo mandamos a la nube. En este caso, como ahora que está muy de moda el tema de Industria 4.0, lo manda para la nube para que en cualquier parte del mundo yo pueda ver mi proceso o por lo menos una parte de mi proceso. Entonces, en esta parte de acá, no sé si hay alguna consulta. Pero la parte del cable amarillo, ¿qué sería ahí? El cable amarillo es un estándar, no se especifica, solo dice RS485, es un estándar, como es, por ejemplo, Ethernet, puede ser que Ethernet es un estándar, ya Profinet es un protocolo. En ese caso 485 es un estándar de 2 hilos, en ese caso es un cable, es un cable de 2 hilos más bien, y normalmente es una comunicación serial, es full duplex, pero es algo un poco viejo, entonces normalmente se utilizan para ciertos protocolos no tan rápidos, como por ejemplo Profibus, está basado en el estándar 485, está basado en ese cable. Por ejemplo, Modbus también está basado en el estándar 485. Entonces simplemente es como otro protocolo. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a seguir por acá. ¿Cuál es la necesidad de comunicarse? Bueno, la necesidad es que un típico sistema de control, normalmente los sistemas más viejos, lo que utilizan es una conexión punto a punto, como lo que hablaba antes, una señal de 420 mA, 0,10 voltios, o señales discretas, de un interruptor o un botón o lo que sea. Entonces, cuando es eso sí, hay muchísimos cables, porque cada elemento lleva un par de cables al menos, o más, dependiendo de cómo esté la conexión. Y eso en industrias muy grandes es muy complicado porque es muchísimo cable. Entonces, la detección de fallas va a ser muy complicado si lo trabajamos de esa manera. Si lo metemos con comunicación, reducimos significativamente ese cable y ahora va a ser mucho más fácil detectar fallas. Y también va a ser mucho más fácil asegurar la información. ¿Con qué se refiere asegurar la información? Cuando yo utilizo señales analógicas, ya sea 0,10 voltios o 420 miliamperios, no puedo asegurar de que la información que sale del sensor va a llegar tal cual al PLC. Porque como es una señal analógica, está en cierta forma afectada o se puede ver afectada por factores como el ruido electromagnético, ya sea por un cable de alta tensión. Entonces, al final, si yo tengo un sensor de presión, por darles un ejemplo, que me da una señal de 0,10 voltios y el sensor está midiéndolo, lo está indicando que tiene los 10 voltios, que está en su máxima presión, al PLC puede que no le lleguen los 10 voltios, puede que le lleguen 9.5 por la caída en el cable. Entonces, al final, eso no es una información correcta o veraz, y por eso es que asegura esto o no asegura la información. En cambio, cuando es comunicación, son protocolos digitales, son señales digitales, y ahí es o llega la información bien o no llega. Entonces, ahí me aseguro de que la información es correcta. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas es que ahorra costos de instalación, por el tema que se reduce el cableado. El sistema de cableado es más ordenado y más fácil de identificar, porque solamente es un cable o son unos cuantos cables en la parte de comunicación. La detección de problemas es más fácil. El diagnóstico de dispositivos es más fácil. Muchas veces ya el dispositivo nos puede indicar cuál es el problema que tiene. Y ya no hay que ir a interrogarlo, sino que desde previamente ya sé cuál es el problema que tiene el equipo. Con las nuevas redes tecnológicas alcanzan grandes distancias. Por darles un ejemplo, yo puedo tener un sensor que está a kilómetros. Obviamente tendría que utilizar fibra óptica para llegar a esas distancias, no puede ser un cable cobre, pero ya puedo con protocolos de comunicación lograr esas distancias o también de forma inalámbrica. Es fácil de integrar con nuevas tecnologías, con el tema de Industria 4.0, la parte de comunicaciones es vital. Y el gran manejo de datos de sistemas computacionales, como el caso de SCADA, entre más datos tengo, es mejor para poder procesar esos datos y sacar conclusiones. Hoy en día la industria, los datos son parte importante. Los datos ya ahora son un activo muy valioso de las empresas y por eso, entre más datos yo obtenga de mi proceso, siempre y cuando los utilice de forma práctica,
les puedo sacar mucho provecho. ¿Cuáles son las desventajas? Como todo en la vida hay ventajas y desventajas. En este caso, los protocolos o las comunicaciones industriales requieren de un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. Normalmente cuando ustedes van a trabajar con esto es porque ya tienen una capacitación previa, ya pueden o tienen un conocimiento para poder usarlas y configurarlas. Y que en caso de que se pierda o falle el cable, como es un cable común, es un cable que va para varios equipos, si ese cable falla, varios equipos se van a quedar fuera de línea. Caso que no pasaba con el conexión punto a punto, donde yo conectaba para cada sensor un cable. Entonces, esa es parte de las ventajas. Ahora bien, ya hemos hablado en algunas características generales de la parte de comunicación, pero vamos a entrar a lo que es el concepto de protocolo, que es parte de la tarea. El protocolo de comunicación, en la parte de informática y telecomunicaciones, es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una señal magnitud física. Eso es físicamente para más bus de campo. En forma general, también se trata de reglas o el estándar que define la sintaxis, la semántica, la sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Si lo queremos hacer muy sencillo, un protocolo de comunicación de forma como analogía, es como hablar de un lenguaje, como por ejemplo el español, el inglés, el francés, el italiano, es como decir protocolos de comunicación para los seres humanos. Cuando hablamos español, y ustedes me entienden porque hablan español, es porque hay una serie de reglas que ya todos aprendimos desde niños para poder comunicarnos en este idioma. Si queremos aprender inglés, tenemos que aprendernos igual la sintaxis, la semántica y la forma y la sincronización, digamos de cierta forma, para que las otras personas nos entiendan. Igual sucede con los protocolos de comunicación. Cuando yo digo que Modbus es un protocolo de comunicación y yo quiero que entre dos equipos que tienen la capacidad de hablar Modbus, es porque ambos saben esta sintaxis, ambos saben esta semántica y ambos tienen la misma sincronización para poder comunicarse entre ellos. Si no hablan el mismo idioma, nunca se van a poder comunicar. No importa el conector, si puede ser el mismo conector, puede ser que sean Ethernet, el conector, ambos, el RJ45, pero si no hablan el mismo protocolo, nunca se van a hablar. Entonces, esto es lo que se refiere a este tema de protocolo. Son esta sintaxis, esta semántica y la sincronización. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque si yo, como ser humano, cambio o tengo tal vez unas muletillas o hablo un poquito diferente, puede ser que ustedes me entiendan. Pero si un PLC y un variador no están hablando exactamente con el mismo protocolo, no puede haber ningún error, no puede haber ninguna diferencia. Si hay alguna diferencia, no se van a entender. Y eso a veces es frustrante, porque uno piensa, no, ambos hablan Profibus o ambos hablan Modbus, entonces van a entenderse inmediatamente. No. Hay que configurarlos, hay que garantizar de que tienen la misma velocidad que están trabajando ambos para que la sincronización sea correcta. Entonces, para los seres humanos tenemos cierta tolerancia a diferencias en los protocolos o en las reglas, pero para los equipos de control no hay tolerancia. Es o habla tal cual con la sintaxis y la semántica y la sincronización, o no comunico o no me hablo con ese equipo. Así de estrictos son estos equipos. En general, todo lo que sea electrónico es así, es cuadrado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay una forma de que podemos clasificar las redes de comunicación industrial. Normalmente yo puedo clasificarlas por dos tipos. Una se llama red de datos. En este caso, un ejemplo de esas redes es el protocolo OPC, que se utiliza mucho para la parte SCADA. Y tengo la red de control. En este caso es Profibus. Cuando hablamos de redes de control, son las redes que van a estar en el campo. Entonces, son redes que tienen que ser muy robustas porque van a tener condiciones ambientales complicadas. Va a haber mucha temperatura, va a haber mucho calor, va a haber químicos. Entonces, tienen que ser redes, en este caso cables, tienen que ser
estándares, protocolos que soporten todas esas condiciones y que no se vayan a afectar por esas condiciones ambientales duras. En cambio, las redes de datos, esos sí son como más redes de oficina. Van a estar tranquilitos, en aire acondicionado, por ductos, no van a tener esas condiciones hostiles, por lo tanto, no tiene que ser tan robusto lo que es la parte física, lo que es el cable y demás. Entonces, eso para ese tipo de clasificación. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Profe, en ese caso, cuando hay esa variación digamos, de un ambiente más hostil al otro que va a estar en la oficina, como dice usted, me imagino que igual tiene que haber nomenclatura para cables resistentes a polvo y todo lo demás, como cuando hay una instalación igual. Sí, correcto. Correcto. En el caso de las comunicaciones entre PLCs y los dispositivos de campo, que ya son los equipos que están ahí al pie del cañón, como dicen, como están al pie de la máquina, entonces normalmente el bus de campo es el que se usa ahí. Ese es el nombre que recibe. Los buses de campo igual son protocolos de comunicación, pero reciben el nombre de buses de campo porque son los que están en el campo. Entonces normalmente son sistemas muy robustos que se utilizan en este caso para uso pesado. Y esos sistemas, esos buses de campo, son un poco más sencillos. Hay una cuestión que se llama los niveles OSI, los niveles de la capa OSI, que son 7 niveles, que se habla mucho en la parte de redes, en general en protocolos de comunicación, y en el típico caso de los buses de campo, que son más sencillos, solamente utilizan 3 niveles. No vamos a detallar mucho en esto, vamos a profundizarlo más después en la parte de Ethernet, pero en el caso de los buses de campo, que son más sencillos, solo utilizan esos 3 niveles. El nivel físico, que es el que define la conexión, vamos en este caso, si es RS485, si es un conector de tal tipo, si es fibra óptica, si es cable de cobre, si es inalámbrico, etc. El nivel de enlace es ya un protocolo básico, que es más a bajo nivel. Nosotros nunca lo vemos, este protocolo ya está ahí. O sea, simplemente sabemos que está y que funciona porque el fabricante lo hizo. Y ya es a nivel de enlaces de MAC y LLC y demás. Y después está el nivel de aplicación, que es el que nos da el fabricante. Es con el cual nosotros vemos los datos, cómo los enviamos, cómo los recibimos, la forma, esa es la estructura, ese es el nivel de aplicación. Y eso ya es propio de cada fabricante. Entonces, esto de las capas OSI o los niveles OSI, ahí lo vamos a detallar un poco más adelante. Ok, buses de campo. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto. Es quitar ese montón de conexiones de 420 mA, 0,10 voltios. Es quitar todo eso y tirar un solo cable que vaya conectando todos esos equipos y obteniendo más información de ellos. Generalmente son redes digitales, son bidireccionales, son multipunto. Multipunto se refiere a que yo puedo conectar múltiples equipos montadas sobre un bus serie que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. Algunos ejemplos de buses de campo son Modbus, DeviceNet, Profibus, Canopen, que se usan mucho también en la parte vehicular, Foundation Fieldbus, Profinet, Acibus, Longworks, Bagnet, todos estos, bueno, los últimos dos se usan mucho en la parte de refrigeración, en la parte de edificios inteligentes y demás, se usan mucho estos otros dos. Aquí hay un poco de los símbolos que pueden encontrar, hacer referencia a esos protocolos, a esos buses de campo. También dentro de las clasificaciones yo puedo encontrar otras dos, que son propietarios o abiertos. Esto es algo como el software libre y software privado, o software propietario. El software libre es el que no tiene licencias, es uso abierto, está en internet, yo puedo ver los parámetros, la sintaxis, cómo es que se comunica y todo demás. Y los propietarios no, los propietarios son exclusivos de un fabricante. Entonces, son privados y son licenciados. Tengo que pagar una licencia para utilizar estos protocolos propietarios. En cambio, los protocolos abiertos o públicos están disponibles para el uso general. Yo puedo interconectarlos y demás. Puede ser usado por cualquier persona, incluso si usted llega y más adelante quieren hacer un equipo y quieren que se comunique con Modbus o con Profibus, simplemente se meten a la página de Profibus y Modbus y ahí van a encontrar toda la documentación para que su equipo pueda hablar ese protocolo. Entonces, este es algo que hoy en día la mayoría de las empresas se han abocado por
utilizar este tipo de protocolos. Y ya son muy pocas las que trabajan con protocolos propietarios, porque la mayoría de los clientes, en este caso ya las empresas que instalan estos equipos, no les gusta amarrarse a protocolos propietarios, más que además son más caros porque hay que pagar licencias. Comunicación entre el PLC y los sistemas de control. Ya cuando hablamos ya entre PLC y PLC o PLC y otros equipos de control, normalmente se requiere igual esa comunicación entre esos dispositivos de diferentes, ya sea para diferentes procesos o para diferentes cosas. Igual, no se requiere que sea protocolos o no se requieren que sea un cable muy robusto porque ya estamos hablando de que ya es algo más de uso más liviano, por decirlo así, pero igual se requiere que tenga una alta confiabilidad. ¿Por qué alta confiabilidad? Porque esos equipos no pueden fallar. Entonces yo tengo que asegurarme de que ese cable sea de buena calidad, que tenga los conectores de buena calidad, para que no me vaya a fallar y no me vaya a parar el proceso. Entonces a eso se refiere con ese tema de alta confiabilidad, que tenga poca probabilidad de que falle. Ok, para dar unos ejemplos, que igual vamos a hacer en este caso, en el curso, es la comunicación con variadores, con drivers, con variadores de frecuencia. La gran mayoría de los variadores, la gran mayoría, pero no todos, cuentan con comunicación serial Modbus por medio de este estándar 475. Este Modbus se llama Modbus RTU y es uno de los protocolos más viejos desde que empezaron con los primeros PLCs. Fue el primer protocolo que se introdujo. Y normalmente ya los variadores lo traen. No todos, pero la mayoría sí. Generalmente, cuando yo quiero otro protocolo, por ejemplo, Profibus o Profinet, ya es que tengo que comprar una tarjeta adicional. Y si ustedes se acuerdan de los variadores de Siemens que hay en el laboratorio de electrónica, había unas tarjetas ahí que decían Profibus, que eran unas tarjetas adicionales que se insertaban y que no venían, digamos, por así decirlo, dentro del variador, sino que había que comprarla por aparte y instalarla. Ese ya es para cuando ocupo hacer o ocupo trabajar con otros protocolos y no están integrados al variador o al PLC. ¿Qué es lo que normalmente comunico? ¿O por qué yo tengo que comunicarme normalmente con estos equipos? Específicamente con un variador. Cuando yo tengo la necesidad de obtener más datos, porque ya quiero tener un mejor control de mi proceso, ya entonces viene la necesidad de comunicación. Ya no es esa señal de 420 miliamperios o esa señal de on-off, de arranque y paro, sino que ya quiero más. Quiero saber cuánto es la corriente, quiero saber a qué frecuencia está trabajando, quiero saber el nivel de CD de la parte de intermedia del variador, quiero saber un montón de cosas más, quiero saber la temperatura, un montón de cosas más. Ya ahí la parte analógica se queda corta y ya tengo que irme hacia una comunicación para tener ese acceso. Si no tuviera esa comunicación, ¿qué tendría que hacer para ver la corriente? Tendría que irme al keypad, que es esto que está aquí, que normalmente está ya instalado en el campo, en el variador, y empezar a tocar los botones aquí para empezar a buscar los parámetros, lo cual no es algo funcional, no es algo que esté bien visto, que sea normal que un operador tenga que estar viendo cada rato, yendo al panel, abriéndolo y revisando ahí el dato. Entonces, eso no es algo normal. ¿Qué sería lo ideal o qué sería lo que se busca? Que ese variador se comunique con un protocolo, con un bus de campo, al PLC y de ahí el PLC obtenga los datos y lo muestre en el SCADA o en la HMI. Eso sería lo normal o lo que se espera. ¿Cuáles son los parámetros típicos que vamos a leer? Vamos a ver los status, si está run, stop, si está ready, si está warning o fault, información de falla, qué tipo de falla, tipo de alerta y variables. Eso es lo que más nos interesa para controlar mejor nuestro proceso. Eso es lo que buscamos, ver temperatura, ver presión, ver velocidad, niveles, etc. Pero también algunas veces yo ocupo hacer un control remoto. Entonces yo puedo desde mi HMI o desde mi SCADA arrancar o parar el motor, cambiar los tiempos de aceleración, dar una referencia a diferente velocidad, hacer un reset a distancia, etc. Para eso ocupo la comunicación. ¿Ok?
Entonces, esta es la introducción, jóvenes. Esta es la introducción de la clase de hoy para la parte de comunicación. Ahí recordarles que chequen el video